líder carismático que se convierte en un dictador para que todos le sigan y le obedezcan. Ese líder dictador se hace pasar por la encarnación de Dios o alguien que tiene una revelación que nadie más tiene. El silencio puede ser más aterrador que los gritos. En el norte de México, en un rincón olvidado por el tiempo, la ignorancia se mezcló con la fe hasta convertirse en algo imposible de detener. Una historia tan perturbadora que incluso 60 años después sigue latiendo como una herida abierta. Un pueblo, un engaño y una mujer que creyó ser diosa. Una mujer que hizo de la sangre su alimento y de la muerte su credo. Su nombre, Magdalena Solís. Hoy conocerás a la mujer que se convirtió en la sacerdotisa de la sangre. Bienvenidos a Ruta Criminal. Comenzamos. Año 1962. Tamaulipas, México. En los límites de la frontera con Estados Unidos, un poblado llamado Hierbabuena sobrevivía aislado del resto del país. No había escuelas, hospitales ni fe en el gobierno. Solo campesinos olvidados, hundidos en la pobreza y el analfabetismo, vivían del maíz y los frijoles, del trueque, del trabajo bajo el sol. No conocían otro mundo, no imaginaban lo que estaba por llegar. Aquel año, 2 hombres llegaron caminando entre el polvo, Santos y Cayetano Hernández. 2 hermanos con un pasado borroso, sin registros ni huellas, delincuentes menores que buscaban su próxima estafa. Se presentaron como profetas incas enviados por los dioses. Hablaban de tesoros ocultos en las montañas, de oro esperando a ser descubierto. Prometieron prosperidad a cambio de obediencia y tributos. Los aldeanos, desesperados por una esperanza, les creyeron. No sabían que acababan de abrirle la puerta al infierno. Los Hernández crearon un culto a base de manipulación. Convencieron a los campesinos de que sus hijas debían ser ofrecidas a los dioses como muestra de fe. Las menores, algunas de apenas 14 años, fueron enviadas al distrito de tolerancia de Matamoros, Boys Town, donde se usaban para obtener dinero. Las familias creían que sus sacrificios eran santos. Las riquezas nunca llegaron, pero el miedo sí. Con el paso de los meses, los aldeanos comenzaron a dudar. Las promesas se desmoronaban, el oro nunca aparecía, y los hermanos Hernández, acorralados, decidieron crear un milagro. Necesitaban algo que devolviera la fe del pueblo, o alguien. Así nació la idea de una princesa inca, una diosa enviada para confirmar que todo era real. Si te atreves a seguir este descenso, suscríbete a Ruta Criminal y no apartes la mirada. Lo que viene es solo el principio. En la ciudad de Monterrey, encontraron a Magdalena Solís. Joven, pobre, sin identidad. Vivía en las calles junto a su hermano Eleazar, vendiendo su cuerpo para sobrevivir. Tenía una belleza que contrastaba con su miseria, y una mente quebrada por los años de abuso. Los Hernández le ofrecieron dinero, comida y un papel que interpretar, el de una diosa, y ella aceptó. La vistieron con ropas rituales, joyas falsas y la presentaron al pueblo bajo el humo del peyote y la marihuana. Los campesinos la vieron aparecer entre antorchas, envuelta en un manto rojo, con mirada fría y voz hipnótica. La proclamaron enviada de los dioses incas, y así, con una simple farsa, el poder cambió de manos. Lo que los Hernández no sabían era que Magdalena no solo interpretaría su papel, lo viviría. Magdalena comenzó a dominar a los hermanos y a los aldeanos. Se autoproclamó diosa, superior a todos. Empezó a exigir rituales, ofrendas y contactos carnales para purificar el espíritu. Los campesinos, bajo los efectos de las drogas, obedecían sin cuestionar. Poco a poco, la línea entre fe y locura desapareció. Los primeros sacrificios fueron animales, pero pronto Magdalena se aburrió. Quería más. Decía que los dioses necesitaban sangre humana para revelar el oro. Y así empezó la verdadera pesadilla. Los aldeanos que dudaban o intentaban escapar eran arrastrados a la cueva. Los machetes oxidaban con su carne. La sangre se mezclaba con vino, con barro, con la risa enferma de Magdalena. Lo que nadie imaginaba era que un niño de 14 años estaba a punto de descubrir la verdad detrás del mito. Sebastián Guerrero, campesino, pobre, curioso, un día siguió a los hermanos hasta la cueva donde se realizaban los rituales. Entre sombras, vio el fuego, los cuerpos desnudos, los cánticos, y luego, los gritos. Vio cómo 2 aldeanos eran mutilados mientras Magdalena bebía su sangre. Vio el corazón de un hombre arrancado y sostenido en alto como una ofrenda. Aterrorizado, corrió sin mirar atrás. Caminó millas entre la noche hasta encontrar una estación de policía. Intentó explicar lo que había visto, pero su voz temblaba, su lengua apenas podía pronunciar las palabras. Rieron de él, lo llamaron loco. Todos, menos uno, el oficial Luis Martínez. Él creyó su historia, y cometió el error de acompañarlo de regreso a Hierbabuena. Nunca más se supo de ellos. Pasaron días. La ausencia del oficial levantó sospechas. El gobierno envió fuerzas armadas al pueblo. Lo que encontraron fue el infierno desatado. Los hermanos Hernández los recibieron a tiros.
El fuego cruzado terminó con Santos muerto en el acto. Cayetano, en cambio, fue linchado por los mismos aldeanos que antes lo adoraban. El culto se desmoronó entre gritos y sangre. Dentro de la cueva, los soldados encontraron los restos del oficial Luis Martínez y del joven Sebastián. Ambos destrozados, rodeados de símbolos rituales y cuerpos mutilados. El olor era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de sangre seca y nombres escritos en latín inventado. En el centro, una mesa de piedra, y sobre ella, un cáliz con restos humanos. El reino de Magdalena había caído, pero su rostro seguía inmóvil, serena, como si aún creyera ser una diosa. Si esta historia te parece increíble, compártela. Pocos recuerdan a Magdalena Solís, y eso la hace aún más peligrosa. La investigación confirmó lo impensable. Durante meses, Hierbabuena fue escenario de sacrificios humanos, orgías y adoctrinamiento bajo drogas. Los hermanos Solís fueron arrestados y condenados a 50 años de prisión. Los aldeanos fueron liberados, considerados víctimas de manipulación, pero las marcas quedaron para siempre. El expediente judicial hablaba de 14 víctimas confirmadas y más de 40 desaparecidos. Fotografías, informes y notas amarillentas quedaron archivadas en Ciudad Victoria. Años después, esos archivos volverían a ser solicitados sin explicación. ¿Quién los pidió? Nadie lo sabe. ¿Con qué propósito? Nadie lo dijo. Algunos aseguran que Magdalena murió en prisión. Otros juran que fue liberada en 2013. Y hay quienes dicen haber visto a una mujer anciana en los alrededores de Tampico, con la mirada perdida y una sonrisa que no olvidas. Y si te dijera que su hermano Eleazar nunca fue localizado por completo, han pasado más de 60 años. El caso de Hierbabuena sigue siendo una sombra en la historia criminal de México. Algunos investigadores creen que fue exagerado por la prensa, otros aseguran que fue solo la punta del iceberg, pero lo cierto es que existieron los Hernández, los Solís y una secta que convirtió la fe en un arma. En los pueblos cercanos todavía se susurra su nombre. Dicen que por las noches se oyen cantos en las montañas, que los animales huyen antes del amanecer, que nadie se atreve a entrar en la cueva. Los pocos que lo intentaron, nunca regresaron. Apoya a Ruta Criminal para seguir desenterrando historias que el mundo quiso olvidar. Dale like, suscríbete y acompáñanos, si te atreves. Magdalena Solís no fue una víctima del destino, sino de su propio delirio. Su historia es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder cae en manos de la locura. Una mujer destruida por su pasado, elevada al trono de una mentira, convertida en monstruo por aquellos que la crearon. El culto terminó, pero el miedo sigue, porque cada generación necesita un demonio al que temer. Y en México, su nombre todavía se susurra con respeto y espanto. Magdalena no fue un mito, fue real, y su legado se esconde en los rincones donde la fe se tuerce. Si deseas conocer la historia del criminal que escondió 3 cuerpos dentro de un árbol, mira este video y no olvides darle like y suscribirte al canal. Y recuerda, esto fue Ruta Criminal, y hay cosas que jamás deberían despertar.